Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Una vez más, sean todos ustedes bienvenidos a este su tiempo de una palabra eficaz, la de Bar Hashem, donde vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Recuerda que venimos meditando en el mensaje de siguiendo los pasos de Yahshua o siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Remelech Adonai Yahshua Mashiach. Hemos venido meditando en el Evangelio de Lucas y ya en este momento estamos comenzando en el capítulo 20 del Evangelio de Lucas. Recuerda que el Señor dice escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Al igual como dice también, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es el principio, son dos principios los cuales nosotros tomamos para poder dar esta meditación de la palabra. No venimos a predicarnos a nosotros mismos, no nos interesa hablar de nosotros mismos, bendito el nombre del Señor, porque nosotros no somos los importantes en esta meditación, sino estamos hablando de aquel que vino a cumplir, a cumplir todo lo que estaba escrito de él. A lo suyo vino, dice la palabra del Señor, y los suyos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor, porque hemos sido adoptados como hijos de Elohim, adoptados como hijos de Dios. Bendito sea su santo nombre. Y por lo tanto, entonces, si somos hijos, también herederos y coherederos juntamente con Hamashiach, si es que juntamente con Hamashiach padecemos. Vamos a estar entonces entrando en esta preciosa noche, en este precioso tiempo, en la meditación de la palabra. Como les dije, estamos empezando con el capítulo 20. Ayer hablábamos del Beis Hamikdash, estuvimos hablando acerca del Beis Hamikdash, como el Señor purificó el Beis Hamikdash sacando a los que compraban y vendían, a todos los negociantes del evangelio de su casa. Aquí en la presencia del Señor no hay lugar para los negociantes, para los traficantes, para los que medran, los que negocian, los que ganan, se hacen riquezas injustamente a través de la palabra. En la casa del Señor no hay lugar para ellos. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor los expulsó y les dijo, escrito está mi casa, casa de oración, será llamada para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Beití, beit, tefilayi, carey. Mas vosotros la habéis hecho mehará paritzi. Eso es lo que el Señor nos dice, que estos negociantes de la fe han hecho de la casa del Señor una meharat paritzin, una cueva de ladrones. Bendito sea el nombre del Señor, pero el Señor los ha arrojado. Hablamos de que el Señor enseñaba cada día, Shurim Yom Yom, y hoy vamos a entrar en el punto 130 de esta meditación, que se llama, que ya como título, Shlita. Shlita o autoridad. Y vamos a tocar, yo creo que en cierta forma, no sé si, pero tocamos un punto y tiene todo que ver, todo este punto tiene que ver con la autoridad, la Shlita de Hamashiach. Y el punto A que voy a tocar hoy, que no sé si vayamos a tocar otros puntos en esto, es Shurin al-Ham en el Beis Hamikdash. Enseñaba al pueblo en el templo. Dice la palabra del Señor allí en el capítulo 1. Sucedió un día, en versículo 1, perdón, del capítulo 20. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién es el que te ha dado esta autoridad? Bendito el nombre del Señor. Recuerda
que hemos venido hablando, que ya el Señor, esta es la última, podríamos llamar la última semana, los últimos días de nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech, Adonai Yahshua Mashiach, en su ministerio terrenal. Su ministerio físico ya estaba llegando al momento de su sacrificio. Él sabía claramente que en esa fiesta de Pesa le iban a sacrificar. Él ya sabía, él tenía todo el conocimiento, él tiene toda la edad, todo el conocimiento de lo que va a acontecer, porque Él es Dios con nosotros. Él sabía, a lo suyo vino, a redimirnos, a comprarnos, a rescatarnos, a pagar el precio, a eso vino. Los suyos, los que del pueblo de Israel, muchos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora él sabía y él está en esos 4 últimos días, porque ya son los 4 últimos días que el Señor, desde el momento que llega a Jerusalén, él ya quedaban solo 4 días donde iba a ser inspeccionado rigurosamente, minuciosamente. Le iban a estar buscando el defecto más pequeño, un solo defecto que le encontraran a Hamashiach e inmediatamente lo iban a, ya tendrían una causa para decir, este hombre es un impostor. Ellos lo dijeron, ellos lo declararon, ellos acusaron falsamente a Hamashiach, no vamos a entrar mucho en detalle de esto, pero ellos lo hicieron y hasta el día de hoy los judaizantes, no voy a hablar de todo el pueblo de Israel, nunca no lo podría hacer, pero sí los judaizantes, los practicantes del judaísmo, siguen negando que Jesús, que Yahshua sea Hamashiach, lo siguen negando, no aceptan como el Redentor, como el Rey de Israel o el Príncipe de Israel, no lo aceptan y ellos siguen allí buscando defectos para poder no aceptarle. Pero aquí esto ya empieza, vienen los 4 días, recuerda. Allí el Señor en el libro de Éxodo, capítulo 7, Éxodo capítulo 7 u 8, allí el libro de Shemot, no, 14, es cuando el Señor, permíteme decirte, gloria a Dios, Shemot capítulo, sí, creo que es allí capítulo 12 de Shemot, el Señor instituye Pesa, él allí es donde el Señor instituye la fiesta de Pascua y allí el Señor le dice, ustedes van a tomar un cordero sin defecto, un cordero de un año, de las ovejas o de las cabras y lo van a guardar por 4 días. Esos 4 días era para inspeccionarlo rigurosamente, que no tuvieran nada, ningún defecto para poderlo sacrificar en la fiesta de la Pascua. Amén. Entonces aquí el Señor viene, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo declaró Yohanan el de Tevilá, Juan el Bautista declaró que Jesús, que Rebé Melech, Adonai Yahshua Mashiach, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que Él era quien iba a ser sacrificado, que de él hablaba Pesa, que de él hablaba esta fiesta de Pascua, hablaba de Hamashiach, de su sacrificio en la cruz del Gólgota. Ahora bien, estamos hablando, entonces dice que sucedió un día que enseñando, un día de esos cuando ya está en Jerusalén, de esos 4, él estuvo enseñando durante todo el resto del tiempo que le quedaba y porque él predicó el mensaje, enseñó las besuras Jajeulah, el Malchut Hachem, el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, del reino de Dios, a todo Israel para luego ser llevado a las naciones. Primeramente al pueblo de Israel. ¿Por qué al pueblo de Israel? Vuelvo a ser reiterativo, porque al pueblo de Israel se le había confiado la palabra de Hachel, la de Bar de Hachel. Esta palabra llamado el Tanaj hebreo,
si lo quieres llamar así. Esta palabra se la había confiado Hashem mismo, Dios mismo en el monte Sinaí. Él le entregó la Torá a Moshe, le entregó la palabra a Moisés. ¿Para qué? La Torá significa las instrucciones. ¿Para qué? Para que él las enseñara al pueblo, para que el pueblo las meditara, el pueblo las viviera y el pueblo las predicara y el pueblo alcanzara a los gentiles para que volvieran sus ojos a Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se lo guardó para él. Y hasta el día de hoy todavía siguen creyendo que les pertenece a ellos. Esto no le pertenece, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha. Esto no le pertenece. La palabra escrita, esta palabra que fue dictada por Dios mismo, no le pertenece ni a los judíos ni a los goyim, ni a los judíos ni a los gentiles, le pertenece a Dios, le pertenece a Él. Él es el dueño de esa palabra, que el pueblo de Israel fue depositario, sí, y por eso dice que primeramente al pueblo de Israel. ¿Por qué vino primeramente al pueblo de Israel? Porque eran los que tenían conocimiento de esta palabra. El Señor Jesús, Yeshua Hamashiach, no vino a los goyim, no vino a los gentiles, no vino primeramente a los gentiles para decirles arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque los gentiles no tenían el más mínimo conocimiento de la Devar de Hashem, el más mínimo conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es a los judíos primeramente y después a los que no son. Entonces el Señor Jesús, encontramos aquí que enseñaba en el templo, en el Beis Hamikdash, Shurin al Aham, en el Beis Hamikdash, enseñaba al pueblo. ¿En dónde? En el templo. ¿Por qué en el templo? Porque el pueblo había llegado a Jerusalén a celebrar Pesa, la Shak de Pesa. Ellos habían llegado a celebrar Shak de Pesa, la fiesta de la Pascua, y entonces ellos se congregaban en el templo para orar, para estar, alabar al Señor, y allí Yeshua Mashiach llegaba después de que purificó el templo, él llegaba allí y enseñaba. El pueblo estaba allí y el pueblo le escuchaba. Entonces vinieron los principales sacerdotes, los Kohanim, allí a la presencia del Señor con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad, con qué shita haces estas cosas? ¿Y quién es el que te ha dado esta shita, esta autoridad? Dinos, ¿con qué autoridad? Dinos, o sea, ellos vienen y empiezan en ese momento ya a buscar cómo acusar a Mashiach. No había hablado durante 3 años y medio de la Mesías del Malhut Hashem, del Evangelio del Reino de Dios. No había venido predicando, no había venido enseñando en las sinagogas, en el templo, en las plazas, en las calles, en los montes, en los valles, en la orilla de la playa, la palabra de Dios. No había venido compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Él era lo que había hecho todo el tiempo. O sea que ellos ya habían podido preguntarle con autoridad, con anterioridad, con qué slita, con qué autoridad Hamashiach hacía todas estas cosas. Estaban enfurecidos, estaban enojados, como lo suelen hacer los religiosos. Los religiosos se enojan, el religioso se enoja por regla general cuando tú les dañas el negocio. Cuando tú le dañas el negocio a un religioso, el religioso se enoja. ¿Por qué? Porque es su negocio. Lo encontramos Jesús allí, les dañó el negocio a los Kohanim, a los sacerdotes, los que estaban allí ministrando en el templo, y a los escribas. Amén. Dice, hablaban llegaron sus representantes de los escribas con los ancianos. Todos venían aquí furiosos porque Hamashiach les había dañado el negocio. ¿Por qué les había dañado el negocio? Porque allí en el templo había una mercadería. Y había una mercadería de tal manera que voy a verlo de esta manera: llevaba la persona su corderito, llevaba su ovejita, la estaba llevando al templo para que allí él
los Coanim miraran la oveja y decidieran si la oveja era buena o era mala. Un corderito de un año lo llevaban y venía el Cohen allí, se acercaba, empezaba a mirarlo y le buscaba el defecto de tal manera que decía, mire, este cordero no sirve porque mire, allí tiene un puntico y ese puntico ya lo hace defectuoso. Entonces, ¿qué hacía la persona? ¿Qué tengo que hacer? Lo vamos a cambiar, puedo llamar a los cambistas de los mercaderes, lo vamos a cambiar por uno que no tenga defecto. Dejas este y te damos este sin defecto por un precio módico. Vas a pagar una cierta cantidad por el cambio que hacemos. No dejas este que tiene un cierto defecto, te llevas este que está ya certificado, es un cordero kosher, está certificado por los Kohanim, por los escribas, por los principales del pueblo, los ancianos, ya lo han certificado de que está bien y te lo puedes llevar. De tal manera que venían y hacían el negocio, que vendían el cordero, o sea, te lo cambiaban por uno que ya estaba certificado, cordero kosher, certificado. Entonces te dan seguramente un papel certificado, sellado por los Kohanim, por el Kohen Gadol, lo selló y lo puede llevar. De tal manera que ya cuando lo tuviera que presentar para el sacrificio o cuando ya lo fueran a sacrificar, ya tenía certificado de que era kosher. De esa manera hacían negocio, entonces cogían el que supuestamente estaba defectuoso y cuando venía la otra persona hacían lo mismo y le terminaban vendiendo uno que ya lo habían recibido como defectuoso, lo certificaban kosher, le ponían el sello y se puede ir y ya lo tiene listo para el sacrificio que venía en 4 días. Entonces, ¿qué pasaba? Lo tenían listo, era el negocio y era el negocio no solamente de pesa, era el negocio de todo el tiempo, de tal manera que llegabas tú con tu dinero, tu moneda romana y querías dar la ofrenda, no podías dar la ofrenda con esa moneda romana, entonces había que hacer el cambio y pagar por el cambio de la moneda romana por el shekel del templo, de tal manera que todo era un negocio. Estaban enfurecidos por causa de lo que el Señor había hecho. Estaba el Señor enseñando y vienen estos religiosos enfurecidos porque se les dañó el negocio y entonces le preguntan, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado autoridad? ¿O quién te ha dado esa autoridad? Ya venían con ese, ¿cuál era el fin? Buscarle una caída para acusarle. Lo vamos a acusar, le vamos a preguntar con qué necesidad hace estas cosas. Y cuando él nos diga, entonces ya podemos acusarlo de blasfemo, de que se está tomando una autoridad que no le pertenece y lo vamos a poder entonces acusar y llevarlo ante los sacerdotes, los Kohanim, ante el Kohen Gadol y allí van a ser entonces sentenciado para ser llevado a muerte. Pero no podían, o sea, no podían, si le llegan a encontrar un defecto, antes de los 4 días ya nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, no hubiera sido apto para el sacrificio y no nos hubiera podido revivir. No nos hubiera podido comprar. ¿Por qué? Porque había un defecto. Entonces, tenía que ser tan perfecto, el sacrificio de Hamashiach, que a él no lo iban a poder acusar, durante esos 4 días, no le iban a poder decir, hay un defecto en él. No podrían, no iban a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque eso era lo que estaban buscando, la caída para poderlo acusar. Ahora, entonces dice, dinos con qué autoridad o quién te dio la autoridad. Y el Señor, conociendo
porque es precioso esto. El Señor conoce la hipocresía de ellos, conoce la hipocresía de los religiosos. Cuando el religioso dice, ¿quién te dio autoridad para hablar contra el movimiento, por decir algo? O si tú sales, te vas del movimiento y hablas del movimiento, entonces te vamos a maldecir y todo eso viene ese teje-maneje de querer acusar a los redimidos. Si dejan el movimiento, si hablan del movimiento, si hablan del pseudo apóstol o el pseudo profeta, si hablan de aquel que tiene supuestamente la autoridad en la congregación, del líder o como lo quieran llamar. Entonces viene la amenaza y viene entonces la acusación. ¿Quién te dio autoridad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? ¿Quién te ha dado a ti esta autoridad, esta shlita? Y entonces aquí viene el Señor Jesús y le dice, respondiendo Yahshua, Yahshua Mashiach les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme. El bautismo de Juan, el tevilá de Juan, de Yohanan, ¿era del cielo o de los hombres? Viene la pregunta. Viene primero la acusación, buscando la acusación, porque te lo están acusando. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad? ¿Quién? Entonces el Señor hace una contrapregunta. Les contesta con otra pregunta. Para que ellos, que ellos no puedan rebatir, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto es importante, dice, para destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Hamashiach. Y dice, gloria a Dios, a ver si recuerdo cuando dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento. Ahí venía el argumento y viene el Señor, le contesta, no con armas carnales, no con preguntas carnales. Le pregunta con una pregunta espiritual. Ellos estaban furiosos, porque les había dañado el negocio. Ahora el Señor lo que le hace, dice, bueno, díganme una cosa. Yo les voy a hacer también una pregunta a ustedes. Yo también una pregunta, responderme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ya viene el Señor y los cuestiona. Ya el Señor cuestiona a los Kohanim, a los escribas, a estos también los está cuestionando y entonces le dice, díganme ustedes. Aquí cuando dice la palabra del Señor, yo también les voy a hacer a ustedes unas preguntas. Respóndeme, ¿el bautismo de Juan era el cielo? ¿La tevilá de Teshuvá de Yohanan era de los Somayín o era de los Benei Adam? ¿De los cielos? ¿Era del cielo o era de los hombres? ¿De quién? Entonces ellos, dice la palabra del Señor, aquí el Señor está diciendo, la tevilá o el tevilá, como lo podemos decir, de Teshuvá de Yohanan, tevilá de arrepentimiento, en nuestra Reina Valera le dice el bautismo de Juan, pero es tevilá de arrepentimiento, tevilá de Teshuvá de Yohanan, era de los Somayín, del cielo, era del cielo de los Somayín, o era de los Binei Adam, de los hijos de los hombres. Amén. Y entonces aquí el Señor le hace ¿cómo le diríamos? Esta contra pregunta a ellos para que ellos puedan entonces les respondan. Entonces aquí hay algo interesante que estamos viendo, gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Estoy aquí mirando. Sí, amén. Entonces, vamos a ver, el Señor le está diciendo, díganme ustedes de dónde es. Ahora, luego, entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Entonces, ellos discutían entre sí diciendo, ¿quiénes discutían entre sí? Los puso a ellos entre sí mismos. Ellos venían a acusar a Hamashiach, venían a acusarlo de sedición o de ir en contra de la autoridad del templo,
no lo iban a acusar de que estuviera dañándoles el negocio, no podían hacerlo, pero y entonces lo quieren acusar de ir contra la autoridad del templo, contra la autoridad establecida, contra la autoridad romana, y entonces el Señor le responde, dígame una cosa, yo también les voy a hacer una pregunta, respóndame, el Tevilá de Teshuvá de Yohanan era de los Somayín o era de los Binei Hadam, era del cielo o era de los hombres. Entonces dice aquí el versículo 5, entonces ellos discutían. Entonces los puso allí, ellos empezaron a discutir, ¿qué hacemos? ¿Qué le vamos a contestar? ¿Cómo podemos callar? ¿Cómo podemos hacer que Yahshua se caiga? Entonces empiezan a discutir entre ellos diciendo, si decimos de los Somayim, dirán, ¿por qué no le creísteis? Y si le decimos de los Binei Adam, entonces dice, aquí ya dice, todo el pueblo nos apedreará. Todo el pueblo nos apedreará porque estaban persuadidos de que Yohanan era Naví. ¿Era qué? Naví, era profeta. Estaban persuadidos. El pueblo sabía, el pueblo claramente estaba persuadido que Yohanan era Naví, era un profeta, es el último profeta, mi amado hermano, mi amada hermana, del Antiguo Testamento, el último profeta que se levantó antes de Hamashiach, que vino a profetizar, vino a preparar el camino del Señor. Entonces empiezan a discutir y decir, si decimos de los Somayín del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creísteis? Y si le decimos que es de los Binei Adam, temían al pueblo, al Ham, ¿por qué? Porque tenían a Yohanan por Naví, por profeta. Entonces aquí es interesante, el Señor los cuestiona, el Señor cuestiona el pensamiento de los hombres. ¿Sabía el Señor el pensamiento de ellos? Lógicamente que sabía el pensamiento de ellos. Pero el Señor lo que hace es que al cuestionarlos o recuestionarles a ellos, entonces lo que hace es que provoca una respuesta del enemigo, una respuesta de aquel que no quiere estar bajo la autoridad de Hamashiach o bajo la autoridad de Hashem, bajo la autoridad de Dios, sino bajo la autoridad de las tradiciones. Las tradiciones. Esto es interesante porque ellos son más las tradiciones que lo que la palabra del Señor dice. Se atan más a las tradiciones o a las doctrinas humanas que a la doctrina de Dios, y ellos estaban más interesados en esto. Ya con esto voy a terminar. Bendito el nombre del Señor. Quiero terminar con esta palabra. Entonces, y si decimos, bueno, entonces el versículo 7 dice, y respondieron que no sabían de dónde fuese. Como entonces que Yahshua les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. De tal manera que el Señor desbarató por completo todo argumento que se levantaba a la obediencia a Dios. No tenían argumento, no pudieron contestar, no sabían qué contestar, quisieron salirse por la tangente, como suelen hacerlo esta gente, salirse por la tangente, decir, no, pues nosotros no sabemos y esto es lo que sea. Y el Señor les dijo, pues si ustedes no saben, si ustedes no me pueden responder, entonces yo tampoco les voy a responder a ustedes. Respóndanme y yo les voy a responder. Y ahí es donde encontramos cuando Shaul dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento. Cuando alguien se levante contra ti para atacarte a ti por tu fe, por tu fidelidad al Señor, no a la religión, no al pastor, no al movimiento, sino al Señor, tú tienes un arma en tus manos que se llama la palabra de Dios. Dice que tomemos la espada del Espíritu.
Esta es la espada del Espíritu, no es tuya, es del Espíritu. El Espíritu es el que te va a defender. Recuerda que el Señor dice, no propongáis en vuestros corazones qué vas a decir en vuestra defensa, porque el Espíritu mismo, la Ruaj, hablará por vosotros y os defenderá. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso el Señor nos pide que escudriñemos la palabra, que meditemos la palabra, que aprendamos la palabra. El Espíritu de verdad, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas a través de la palabra y os recordará todo lo que yo os he dicho. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? ¿En dónde estamos nosotros? ¿Somos nosotros de este tipo de religiosos que nos preocupa porque nos dañan el negocio de la religión? ¿O somos nosotros seguidores de Hamashia, discípulos de Cristo, talmidín de Hamashia, que lo único que nos interesa es predicar el mensaje del Evangelio del Reino a toda criatura? ¿Quién somos nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Quién eres tú? Es una persona que hasta este momento has renegado del Señor porque estás tan cansado de la religión, de que la religión te esté engañando, de que los religiosos vengan y hagan negocio contigo, que hagan de ti mercadería. Permíteme decirte que tú no necesitas seguir una religión. Tú lo que necesitas es seguir a Cristo, es seguir a Hamashiach, es buscar al Señor, es pedirle al Señor que te perdone, que entre en tu vida, que cambie tu vida, manera de vivir. Es una relación íntima con el Salvador del mundo, no con la religión. El congregarse es importante, desde luego que sí, pero nosotros necesitamos buscar un lugar donde congregarnos que sea una sana doctrina, no donde negocien con tu fe. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas, no que se la entregues a la religión, no que cambies de religión como cambiar de chaqueta, es cambiar tu vieja manera de vivir y entregarle tu vida al Señor y pedirle al Señor que cambie tu vieja manera de ser y que te dé vida eterna, que te perdone. Si esta noche vinieran a pedir tu alma, yo me pregunto dónde vamos a pasar la eternidad. Si tú aún no te has reconciliado con Dios, yo te invito a que lo hagas en este momento. Él vino a reconciliarnos a nosotros con Dios. Solamente tienes que hacer una oración de fe, creyendo, recibirlo en el corazón y empezar a caminar con él. Solo tienes que hacer una oración de fe como la que te voy a proponer en este momento. Solo tienes que decirle, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vieja manera de vivir y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, perdona mi pecado, borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la seguridad que el Señor ya está en tu corazón y ha cambiado tu vida. Y solamente que 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar este programa. Es número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra.
Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu tiempo de una palabra eficaz, la de Baruch Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yovarejeja Adonai bismereja. Yaera Adonai panah veleja bijuneja. Yisa Adonai panah veleja beyashem. Yeha shalom. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor lo permite, cuando volvamos una vez más a tu programa, una palabra eficaz, la de Baruch Hashem. Shalom y Bajá. El Señor les bendiga, paz y bendición.